Todos sabemos que en un sistema de justicia adversarial, la acusación, si pretende que se satisfaga su pretensión punitiva en contra de un imputado determinado, ya fuera en resguardo de derechos individuales o colectivos, al momento de elevar la acción penal a juicio, la acusación debe satisfacer un conjunto de cargas, como ser cargas de la prueba, cargas de impulso y cargas de postulación. Todas estas dadas en consonancia bajo el respeto del principio de contradicción que tiene el imputado, en cuyo caso el defensor va a poder no solo evaluar, sino contradecir todos los elementos que el acusador va a utilizar para fundar su pretensión punitiva en juicio. Para que no haya inviolabilidad de la defensa en juicio, el imputado debe tener el derecho de controvertir todos y cada uno de los elementos de la acusación. En tal sentido, por ello van a existir garantías que se encargan de darle fundamento a ese derecho de contradicción que tiene el imputado. Una de esas garantías se llama certeza de la acusación. La certeza de la acusación implica que el acusador debe poner sobre la mesa absolutamente todo aquello que va a utilizar luego para fundar su pretensión punitiva. La garantía primaria que tiene el imputado es la garantía de contradicción y aquella que va a venir a darle fortaleza junto con otras, como ser la garantía de tener una defensa técnica, el ser tratado como inocente, etc. Entre las más importantes tenemos la llamada garantía de certeza de la acusación. Entonces, la certeza de la acusación se trata de una de las bases fundamentales del principio de contradicción establecido en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional como principio derivado lógico de la inviolabilidad de la defensa en juicio. La misma tiene distintas dimensiones. La primera dimensión de la garantía de certeza de la acusación se trata de que la acusación sea completa, esto es, que exprese los hechos, el derecho, la prueba que se va a utilizar en el juicio y la pena que se pretende. No es completa una acusación que fracciona y o presenta de manera deficitaria estos cuatro elementos. En un proceso penal, estos elementos son equivalentes a los requisitos de la demanda civil, los hechos, la calificación jurídica, la prueba a utilizar y la pretensión del actor. Ahora bien, ¿qué significa que la acusación deba ser completa respecto de los hechos? Significa que cuando se describan los hechos en una acusación, dicha descripción deba ser por lo menos suficiente, debiendo describirse aquellos hechos que son penalmente relevantes, y luego se pueden admitir algunas descripciones satelitales sobre hechos que son relevantes y que podemos utilizar como modelos de prueba indiciaria. El núcleo de la acusación serán los hechos penalmente relevantes. Entonces, como dijimos, la primera dimensión que integra la certeza de la acusación se llama completitud y está integrada, en primer término, por una descripción exhaustiva de los hechos que van a fundar la pretensión punitiva. Luego, para que haya certeza de la acusación, y ésta sea completa, deberá la misma incluir la calificación de los hechos penalmente relevantes. Esto significa que el acusador debe presentar las indicaciones que con absoluta precisión indican la relevancia penal de los hechos que cometió el imputado en cuanto a la calificación legal que se pretende avanzar punitivamente. Debe poder hacerse correctamente un ejercicio de la subsunción, cual implica que los hechos que se van a probar en juicio encajan con el supuesto normativo fáctico que habilitan la imposición de la pena según nuestra legislación penal. Por ende, el acusador deberá narrar de una manera clara, exhaustiva, precisa y rigurosa todos los hechos que habilitan la imposición de una pena, y si lo hubiera también, de aquellos hechos que van a impulsar el agravamiento de la pena. Dicha narración que hace la acusación deberá ser precisa, clara, exhaustiva y rigurosa de todos los hechos que habilitan la imposición de la pena que pretende. ¿Sí? Bien, entonces, como dijimos, la primera dimensión que integra la certeza de la acusación se llama completitud y está integrada, en primer término, por una descripción exhaustiva de los hechos que van a fundar la pretensión punitiva.
Luego, para que haya certeza de la acusación y ésta sea completa, deberá la misma incluir la calificación legal de los hechos penalmente relevantes, con la cual la acusación pretende se imponga pena. En tercer lugar, para que la acusación sea completa, la misma debe estar munida de toda la prueba que va a utilizar la acusación. Esto significa que tiene que existir un pliego de prueba que deberá ser acompañada conjuntamente con la acusación. Es decir, para que, con respecto a la prueba y para un correcto ejercicio del derecho de defensa que tiene el imputado, esta pueda ser valorada desde un análisis exhaustivo de su admisibilidad y pertinencia. En cuanto a la admisibilidad, debemos saber que con respecto a la validez legal de la prueba ofrecida, no existe preclusión absoluta para pedir la nulidad de una prueba obtenida ilegítimamente, y en cuanto a la pertinencia de la prueba, se puede ver que cada elemento aportado tenga que ver con una parte del hecho relevante, de tal manera que uno pueda ver que está cubierto el hecho penalmente relevante, pudiéndose incluso solicitar por parte de la defensa la impertinencia por sobreabundancia o porque no demuestra técnicamente hablando los hechos controvertidos. Por el otro lado, al momento de narrarse el relato que integra la acusación, debe ser posible clasificarse la prueba ofrecida en directa e indirecta. La prueba directa es aquella que demuestra hechos de relevancia primaria, es decir, demuestran hechos constitutivos del delito, y también seguramente podrán existir pruebas indirectas sobre hechos de relevancia secundaria. Se trata, estos últimos, de hechos que se van a utilizar luego para hacer inferencias probatorias sobre los hechos de relevancia primaria. Se trata de los llamados indicios o referencias inductivas sobre pequeños hechos sobre los cuales intentaremos sacar luego una conclusión general. Es de este modo que los hechos penalmente relevantes se deberán probar con prueba directa e indirecta. Bien, de vuelta. Entonces, como dijimos, la primera dimensión que integra la certeza de la acusación se llama completitud y está integrada en primer término por una descripción exhaustiva de los hechos que van a fundar la pretensión punitiva. Luego, para que haya certeza de la acusación y ésta sea completa, deberá la misma incluir la calificación legal de los hechos penalmente relevantes con la cual la acusación pretende se imponga pena. En tercer lugar, para que la acusación sea completa, la misma debe estar munida de toda la prueba que va a utilizar el fiscal. En ese sentido, dijimos que vale tanto la prueba directa como indirecta, pudiéndose evaluar su ingreso a juicio e incluso excluir la misma, teniendo en cuenta criterios de admisibilidad y pertinencia. Por último, en cuanto a la imposición de la pena, conforme a los hechos que fundan la acusación, deberá determinarse la petición de una pena determinada. Lo cierto es que la pretensión punitiva resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, por lo que tanto la defensa como el acusador deben tener todos los elementos para saber qué pena se va a pedir o cómo se va a preparar dicha defensa. Fijar la pretensión punitiva no significa fijar en la acusación la escala penal. Por lo tanto, no hay acusación concreta si el acusador no dice que frente a tales hechos relevantes solicita una pena determinada. A mi modo de ver, resulta inválida una acusación que no tiene ese requisito. Entonces, la primera dimensión que integra la certeza de la acusación y que forma parte de uno de los objetos centrales de lo que vamos a discutir en la audiencia preliminar es la completitud de la acusación. Por lo que si la acusación no es completa, esto es, cuando no tiene descrita de manera completa los hechos, completa la calificación jurídica y completa y precisa la prueba a producirse y pena que se va a pedir, estaríamos sobre una acusación incierta que vulnera la inviolabilidad de la defensa en juicio del imputado. La segunda dimensión que integra la certeza de acusación y que es objeto de litigio durante la audiencia preliminar se llama acusación única. Esto, si bien yo creo que es una derivación del sistema de garantías del imputado, el cual busca, entre otras cosas, que haya igualdad de armas en los litigantes, cuesta todavía que sea admitida cabalmente en los nuevos sistemas acusatorios. La acusación debe ser única. No se puede ingresar a juicio con dos acusaciones diferentes. La acusación debe ser única respecto de los hechos, respecto de la prueba y respecto de la calificación jurídica.
En el juicio nos ocupamos de que se cumplan las garantías del imputado con una sola acusación. De otra manera, si existiera una multiplicidad de acusadores, el imputado se tendría que defender de distintas acusaciones a la misma vez, lo cual viola la igualdad de armas que tiene el imputado. Por lo general, los nuevos códigos procesales obligan que si hay acusaciones diversas, es decir, litisconsorcios activos, como ser víctimas, particulares damnificados, querellantes adhesivos, acusaciones privadas, acusación del Ministerio Público Fiscal, etc., es en la audiencia preliminar o de control de la acusación el último momento para unificarse la misma. No puede haber certeza de la acusación si la misma no es única, aunque en rigor de verdad existen ciertas excepciones que son de manual, por ejemplo, en aquellos casos en donde la víctima está pronto a fallecer, debiendo el acusador haber hecho previa reserva, que para el caso en que falleciese la víctima cambiará la calificación legal, incluso en etapa de juicio, por ejemplo, de lesiones graves o gravísimas a homicidio con dolo eventual. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la acusación debe ser única, admitiéndose precisas y particulares excepciones sujetas a determinadas condiciones y que son de manual. Ahora, la tercera dimensión que integra la garantía de certeza de la acusación tiene que ver con que exista una acusación fundada. Esto significa que debe existir una relación entre la completitud de la acusación y la prueba, y fundamentalmente una relación entre los hechos descriptos con precisión y rigurosidad respecto de la prueba ofrecida. Existe una acusación fundada cuando en base a la relación de estas dos dimensiones podemos hacer un juicio de razonabilidad y llegar a decir que dicha acusación puede tener cierta razonabilidad, chance de éxito, o como bien se dice técnicamente, que hay causa probable. Es importante que haya causa probable, y lo cierto es que existirá causa probable cuando la misma tiene serias chances de éxito. Para ello, como dijimos, debe haber una buena relación entre los hechos y la prueba que se está ofreciendo. Esta es la razón por la cual, aunque sea sintéticamente la parte acusadora, deberá hacer mención de cómo cada elemento de prueba se vincula con cada aspecto del hecho que se va a producir. De esta manera se juzga la pertinencia de la prueba. Lo cierto es que no se puede someter a un imputado a ir a juicio si no hay causa probable. En tal sentido, para saber si hay o no causa probable, el defensor puede acudir a los estándares pretorianos actuales basados en jurisprudencia, en donde deberá ver cómo es que los jueces vienen interpretando la ley penal, la prueba y los hechos a probar. ¿Sí? Chance de éxito significa que la condena es probable, y es por eso que deberemos valorar la prueba directa e indirecta. Causa probable significa que la prueba en su máximo rendimiento puede generar una condena con serias chances de éxito, pero lo que el carácter fundado de la acusación significa, la probabilidad cierta de éxito que tiene la acusación de comprobar su teoría del caso en juicio. Ahora, la última dimensión de la certeza o garantía de certeza de la acusación implica que ésta no sea sorpresiva. Esto significa, primero, por un lado, que la acusación debe tener un nexo o vínculo con lo que se investigó en la etapa penal preparatoria. Debe existir relación entre la acusación y la imputación. De lo contrario, la misma sería sorpresiva. Si el imputado se lo investiga por hurto y se eleva la causa a juicio por hurto, en la audiencia imputativa o preliminar no se lo puede acusar por apropiación indebida. Esta dimensión busca evitar lo sorpresivo. Por el otro lado, la acusación no es sorpresiva cuando ésta descubre todos los elementos de prueba que tiene para que el imputado y su defensa pueda ver las opciones que tiene y pueda plantear prueba de cargo o descargo. De lo contrario, estaríamos frente a una acusación sorpresiva. ¿Sí? En síntesis, en la audiencia preliminar se va a litigar alrededor de la certeza de la acusación. Esto significa, en primer lugar, litigar sobre la completitud de la acusación, hecho, derecho, prueba, petición, de pena. El segundo criterio de certeza que vamos a discutir tiene que ver con que la certeza de la acusación sea única. Esto significa que en dicha audiencia se deba frenar la multiplicidad de acusaciones.
Luego vamos a discutir acerca de si existe o no acusación fundada. Esto significa si existe o no causa probable, es decir, una razonable posibilidad de conseguirse una condena. Por último, la acusación no debe ser sorpresiva. Resulta importante recordar que en el sistema acusatorio adversarial, el acusador tiene la carga de probar frente al juez, la labor del Ministerio Público Fiscal, quien cumpla con la carga de probar lo que sea necesario para revelar la verdad de aquello que acusa. Ahora bien, para que todo este mérito de garantía de la acusación tenga sentido, los sistemas procesales han construido una etapa especial llamada audiencia de control de la acusación o audiencia preliminar, en donde técnicamente hablando no estamos aún en juicio, cuyo objeto primario de dicha audiencia girará alrededor del cumplimiento de esta garantía de certeza de la acusación. La importancia de este momento para el abogado litigante es crucial, por lo que debemos prestar atención y ver cómo es que se lleva el control de la acusación. Lo cierto es que es el juez de juicio quien debe observar si se han cumplido los requisitos para avanzar en la acusación. Por el otro lado, es la parte acusadora quien debe haber cumplido con la carga de postulación, de acusación y prueba necesarios para que su acusación sea procedente, siendo función del litigante defensor criticar agudamente cualquier insuficiencia que pueda avalar un sobreseimiento o incluso el desistimiento voluntario de la acción penal que ejerce la parte acusadora. En tal sentido, es que existe esta audiencia, la cual se trata de una audiencia no formalizada y que permite que si la causa pasa a juicio, pueda hacerse con calidad porque se supone ha pasado por lo menos el filtro de control de la acusación. Bien, hasta acá por hoy, espero que sirva, suscríbanse, dejen sus comentarios y será hasta el próximo video.